Muy buenas tardes a todos. Gracias por su puntualidad. El día de hoy pues tenemos el gusto de tener de coanfitriones a IHO, ¿verdad? Y por parte de IHO tenemos a Cristina Escofet. IHO recientemente se asoció a nuestra asociación, a la Asociación Guatemalteca de Iluminación, y pues les cuento un poquito sobre IHO, ¿verdad? IHO es una firma dedicada a la comercialización de diversas líneas de diseño de mobiliario, iluminación, acabados y accesorios. Ofrecen productos y servicios para la iluminación y el interiorismo corporativo, residencial, comercial, asimismo servicios de construcción y soluciones arquitectónicas. Con 30 años de experiencia en el mercado y más de 3 millones de metros cuadrados instalados, hoy IHO es un lugar en donde las ideas, la creatividad y el conocimiento se ven materializados a través de la filosofía de originalidad, durabilidad y respeto por el diseño. ¿Verdad? Les dejo ahí un videito para que conozcan un poco más de IHO. IHO es una compañía que originalmente nace en el interiorismo, pero que actualmente trabaja en todas las áreas arquitectónicas. Es una compañía que se dedica a ser un aliado de los arquitectos y desarrolladores para convertir sus más grandes ideas en realidad. Como les comenté hace un momento, hoy tendremos el gusto de tener a Cristina Escofet con nosotros. Dado Cristina pues es diseñadora también, ¿verdad? Ella pues le surgió el interés por el diseño y ha sido motivado principalmente por una exploración de cómo el espacio que nos rodea afecta e impacta en nuestro desarrollo, ¿verdad? Cuenta con una licenciatura en diseño industrial y una maestría en diseño de iluminación arquitectónica en la Universidad de Estocolmo, ¿verdad? Para ella la iluminación es el lenguaje con el que más se identifica para crear espacios de bienestar y armonía, ¿verdad? Se unió al equipo de Lighting Design International en el 2013, ¿verdad? El cual pues se especializa en el diseño de iluminación arquitectónica en Londres, en donde colaboró pues con varios arquitectos y diseñadores, ¿verdad? En el diseño de restaurantes comerciales y residenciales. Actualmente dirige Simlux, un taller de diseño de iluminación con sede en la Ciudad de México, buscando colaborar en proyectos que ofrezcan soluciones integrales tomando en cuenta valores artísticos, arquitectónicos, de bienestar y sustentabilidad. Perdón. Ok. Entonces, Cristina, bienvenida a GI, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿verdad? Damos la bienvenida y pues esto es Posibilidades de la Iluminación con Cristina Escofet. Hola, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a AGI y a IHO por esta invitación y gracias a todos los que están aquí acompañándonos y escuchando. Bueno, pues como bien dijeron, el título de la plática es Posibilidades de la Iluminación. Y con eso lo que intento es compartir un poco esta experiencia de cómo ha sido mi exploración y mi experiencia en encontrar lo que se puede hacer con la iluminación. Entonces, para eso, pues voy a iniciar hablando un poco de la luz y de este encuentro que yo tuve con la luz.
también sobre, bueno, la visión, estos dos ojos que tenemos que nos permiten ver, para después hablar un poco más acerca de esta manipulación de la luz, ¿no? Sobre ya la iluminación y qué se puede lograr con eso, y ahí pues dando ejemplos de varios proyectos realizados de otros diseñadores también, tomando esa inspiración para hablar de estas posibilidades que existen. Y por último, compartirles un proyecto que hicimos el año pasado en 100 Lux, en Design House, bueno, donde justamente tratamos de comunicar esta parte de cómo la luz puede ser el protagonista de un espacio, ¿no? Entonces, pues entrando ya en materia sobre el tema de la luz y de la luz que gobierna lo que vemos, aquí, bueno, un poco yendo hacia atrás, cuando es común que nos pregunten, ¿no? ¿Cómo hacemos lo que hacemos o por qué lo hacemos? Y yo, bueno, la primera vez que recuerdo que tuve como este encuentro con la luz y que detecté cómo la luz puede ser una herramienta que transforme el espacio, fue cuando acababa de salir de la carrera de diseño industrial y estaba trabajando en un showroom de mobiliario y estábamos montando el lanzamiento de una nueva línea de un diseñador de Nueva Zelanda que se llama David Trubridge, que es un arquitecto naval y tiene unas piezas muy interesantes, pero estábamos montando la exposición de mobiliario y de varias luminarias, ¿no? Y estas luminarias son unas piezas que tienen elementos que se van interlapando y que tienen partes sólidas y partes huecas, digamos. Entonces la luz logra salir por estos huecos y crear este juego de luz y sombras. Y yo recuerdo entrar a este showroom al que yo iba todos los días a trabajar y ver el espacio completamente transformado por la luz. Era simplemente el haber puesto luz y bueno, no solo luz, pero luz de cierta forma transformó el espacio. Entonces, para mí, pues ahí fue donde inicié como este interés por conocer más acerca de la luz. Y esta imagen que vemos aquí del arco iris para mí representa un poco eso, ¿no? Como la luz está, sobre todo, bueno, en este caso la luz natural, está ahí al alcance de todos y de pronto, en este caso, por un fenómeno como la refracción de la incidencia de la luz del sol en las gotas de agua del ambiente, se refracta la luz y se crea pues se podría decir como esta magia, ¿no? De este arco iris donde realmente estamos viendo algo distinto a lo que normalmente veríamos, ¿no? Pues para mí es eso, o sea, la luz es como este elemento, este recurso que existe, pero que si se manipula de cierta forma puede transformar el espacio. Y hablando de esa como transformación y de esa interpretación, bueno, les voy a hablar sin ser experta, pero un poco como de los fotorreceptores que tenemos en los ojos, que al final los ojos, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo yo recuerdo cuando empecé a estudiar iluminación o a especializarme, pues nos hablaban mucho de esto y de cómo gracias a esto es que podemos interpretar la luz, ¿no? Si bien lo que vemos es luz reflejada todo el tiempo. Entonces, pues tenemos dos fotorreceptores, bueno, son tres, pero ahora vamos a hablar de dos, son los conos y los bastones. Y aquí vemos cómo, digo, y es algo que no soy experta, pero lo que me parece muy interesante de esto es cómo van cambiando conforme a la cantidad de la luz, ¿no? Entonces, los conos, como se ve en la imagen de la derecha con esta flor, durante el día, son los que responden a mayor cantidad de luz. Entonces, ahí entran los conos, además de que nos permiten tener una visión como mucho más detallada y notar colores y ver
estos detalles, ¿no? Y luego entra esta visión mesópica, que es la transición entre este cambio de la intensidad o de la cantidad de luz, y ahí se puede ver en la imagen de en medio de la flor cuando está en la transición, para después pasar a la visión ya nocturna o escotópica, donde entran los bastones. Y lo interesante aquí es que pues los bastones responden a niveles de iluminación muy bajos, ¿no? Entonces detectamos estos claroscuros o estas sombras, y por eso también cuando estamos en un campo alejados de la ciudad con una luna llena, podemos ver y podemos pues ver perfectamente bien por dónde vamos, ¿no? Porque gracias a que estos fotorreceptores pueden detectar estos niveles bajos de luz, es que podemos ver el espacio. Y bueno, mencioné que hay 3 fotorreceptores. Entonces el tercer fotorreceptor que se descubrió hasta hace poco, se creía que era únicamente dos receptores, pero después se descubrió el tercer receptor. Y el tercer receptor que vemos en la siguiente diapositiva, hay una imagen muy interesante que para mí lo más interesante de este tercer receptor fue la conversación que se generó alrededor de este descubrimiento, más allá de la parte científica, o sea, de descubrir como un tercer receptor en el ojo. Pero este receptor, lo interesante, que es el IPRGC, es que está relacionado a los ciclos circadianos y a los ciclos de vigilia y sueño, y a la producción de hormonas como el cortisol y la melatonina, ¿no? Entonces, para mí lo más interesante de esto es que generó una conversación completamente distinta alrededor de la luz. Ya no es solamente un elemento que se necesita en cantidades para ver, sino también se necesitan ciertas calidades. Y ya no es únicamente tener luz, sino ya es qué tipo de luz se va a tener. Y la conversación empezó a cambiar, y se empezó a generar como una visión distinta de para qué queremos la iluminación o cómo lo queremos iluminar, ¿no? Entonces, para mí ese es como este descubrimiento, pues sí marca como un cambio, y lo vemos en certificaciones, por ejemplo, como WELL, donde sí se habla de ciertas, pues, requisitos cuantitativos, pero también se enfoca muchísimo más a los requisitos cualitativos, ¿no? Y eso es algo pues súper interesante. Entonces, bueno, hablando ya sobre este recurso que es la luz, y hay una imagen en la siguiente diapositiva que me parece súper linda, que es, aquí la vemos, es una imagen de las cuevas de Altamira, donde pues efectivamente son cuevas, entonces ahí no entra la luz, ¿no? Entonces se requería luz artificial para poder ver. Y digo, aquí hay toda una conversación de otro tipo, donde se puede hablar de cómo el ser humano siempre ha necesitado expresarse de alguna manera artísticamente, pero lo interesante para mí de esta foto es cómo al necesitar luz, pues se lleva lo que en ese momento se conocía, ¿no? Que era el fuego, la luz artificial, se mete a esta cueva para permitirles ver y crear estas pinturas, y se empiezan a idear estos elementos, como es esta antorcha, o más adelante las lámparas de gas, o de, bueno, antes de aceite y luego de gas, y así la tecnología ha ido permitiendo como crear distintas fuentes de iluminación o artefactos luminarias, para justamente venir de este gran recurso que es la luz, a irlo controlando de alguna manera, y irlo enfilando hacia un control mucho más específico, y a crear como esta parte de la iluminación, que es la manipulación de la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos viendo? Pues sí, de la luz se va pasando a esta parte de la iluminación. Y un gran ejemplo de esto es Luis Barragán, en la Casa Gilardi, que justo aquí está esta imagen, cómo él logra esta manipulación
la luz, y casi regresando un poco a esta parte de los receptores y de cómo entendemos el espacio y cómo vemos el espacio, pues es casi que juega, ¿no? Con nuestra... Es como una ilusión óptica, porque pareciera que el espacio está pintado de amarillo y de azul atrás, y pues no, es simplemente el reflejo de la luz a través de superficies que están pintadas de cierto color y que por lo tanto parece que pintan el espacio. Y para mí, otro gran ejemplo bueno, referencia, por ejemplo, para hablar de esta parte de la manipulación de la luz y de la iluminación, y que para mí marcó también la historia de iluminación y cómo vemos y entendemos el diseño de iluminación, es Richard Kelly. Y Richard Kelly pues empieza justamente, detona también mucho esta conversación sobre el diseño cualitativo más que cuantitativo, ¿no? Y con bueno, acuñó 3 términos para hablar de distintas capas que se pueden ir agregando, como estas capas de luz o capas de iluminación que van teniendo distintas intenciones para ir creando el ambiente que se desea. Entonces vemos ambient luminescence, donde habla de una iluminación general y ambiental del espacio, para pues entender cómo es el espacio, crear como este lienzo, digamos, o entender las proporciones, dónde empieza y dónde acaba el espacio. Luego seguimos con la siguiente capa, que es focal glow, donde el focal glow es en la diapositiva anterior se seguía viendo un poco eso del focal glow, que es la parte de acento, ¿no? Donde ya se habla de focalizar la iluminación a una superficie. Entonces, ¿qué necesito? ¿Iluminación sobre un escritorio o necesito iluminación sobre arte o en las escaleras para poder ver por dónde voy, ¿no? Y por último, la última capa, que ya es esta capa como para luz para contemplar, play of brilliance, que prácticamente es como la luz por la luz y usar la luz casi como este elemento decorativo y de sorpresa en el espacio, ¿no? Entonces, en esta foto de este proyecto de Richard Kelly, que es The Glass House, me parece un ejemplo increíble, porque justamente la intención era mantener esta transparencia del vidrio. Pues el nombre es The Glass House, entonces todos los muros son de cristal, y lo que pasa es que Richard Kelly hizo estos estudios del contraste entre la iluminación exterior e interior, precisamente para generar los niveles precisos para mantener la transparencia en el cristal. Entonces, aquí es justo donde empezamos a ver como esta manipulación de la luz, de las fuentes de iluminación, de la ubicación de las fuentes de iluminación que van generando estos espacios y estas intenciones de diseño, ¿no? En este caso, la intención era mantener la transparencia del cristal, pero podría haber sido otra la intención. Lo importante y lo interesante es cómo se manejan estos recursos para lograr las intenciones. Entonces, con eso en mente, pues, como vimos hace ratito en la siguiente diapositiva, que podemos hacer muchísimas cosas con la iluminación, ¿no? Estas es como algunas cosas que yo pienso que se pueden hacer, pero pues sin duda se puede agregar a esta lista, y quien quiera agregar, pues que hay que irlo agregando entre todos. Y, por ejemplo, como enaltecer o reforzar la percepción del espacio, acentuar ciertos elementos del espacio, decorar, crear ciertos ambientes, crear contrastes, añadir puntos de interés. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de cada una, y para eso voy a ir usando ejemplos de proyectos donde creo que se pueden tomar algunos elementos para un poco ver todas estas posibilidades que pueden existir a la hora de usar la iluminación, ¿no? Entonces, pues el primero es esta parte de proporción, volumen y escala. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de este pasillo o este acceso,
donde pues es un espacio largo, ¿no? Que te está invitando a ir hacia un lugar, te está dirigiendo hacia un lugar, ¿no? Entonces, esta iluminación en los escalones de alguna manera marcan un ritmo que te va llevando hasta cierto lugar, que te va guiando, y en complemento con la iluminación empotrada en el piso que acentúa esta parte como de altura del espacio, ¿no? Y enaltece esta proporción y pues el volumen, ¿no? Cómo es la forma y el volumen del espacio. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, donde se ve este proyecto que es una boutique, es un proyecto de retail, y bueno, la misma arquitectura con estos tragaluces y estos cambios como de nivel en este elemento central, pues de alguna manera invitan como a crear estos acentos con estas líneas y complementarlo con estos puntos de enfoque hacia la exhibición, ¿no? Y resaltar y igual como creando todos estos ambientes con las decorativas. Entonces todo se va juntando para ir creando estos ambientes que se desean. La siguiente imagen, por ejemplo, es otro de estos pasillos de acceso y aquí, bueno, a mí esta me parece como súper linda este detalle de la iluminación empotrada en piso, y me parece como un detalle muy efectivo para, por un lado, pues sí, enaltecer esta proporción de los arcos, eh, crear este ritmo que te van guiando en el espacio, y también para rebotar iluminación y crear una especie de luz indirecta, que también pues es algo muy efectivo para crear esta iluminación general, ¿no? Y iluminar estas superficies verticales que hacen sentir al espacio como más luminoso. Otra cuestión que podemos crear con la iluminación puede ser definir zonas y unir espacios. Pues si bien, por ejemplo, en este pasillo donde ya en sí existe un elemento arquitectónico que es esta celosía de madera que va creando este pasillo, esta transición, te va acompañando a lo largo de este paso, y con la iluminación pues se sigue acentuando eso, ¿no? Y de alguna manera pues se enaltece o se enfoca en acompañarte durante esta transición, y uniéndose a la iluminación también en la madera, o sea, uniendo el lenguaje de iluminación con el escritorio de recepción al fondo. De esta manera se crea como este espacio que te va llevando como de un lado hacia el otro. Las siguientes imágenes, estas imágenes, me gusta, por ejemplo, la imagen de la izquierda es como con luminarias o con distintas luminarias, distintos tipos de luminarias, en este caso son las luminarias decorativas sobre la isla, se pueden definir distintas zonas, ¿no? Entonces, al tener distintos tipos de efectos y distintos tipos de luminarias, y otra vez, al manipular la luz de distintas formas y con distintas tecnologías, se pueden lograr o sea, comunicar algo distinto. En este caso, pues, es un espacio totalmente abierto, que podría verse como pues eso, ¿no? Sin más. Y aquí al introducir estas luminarias, pues de alguna manera se empiezan a generar como estos tapetes de luz y estas zonas de más luz y de menos luz que van definiendo distintas áreas. Igual en la imagen de la derecha, que hay mucha luz, o sea, la luz indirecta desde los gabinetes, y con una luz más puntual se acentúa esta mesa y se genera este acento. Y lo mismo es pues manipular distintas fuentes de iluminación y distintos lenguajes de iluminación. Por ejemplo, la imagen siguiente es otro ejemplo
son dos espacios distintos dentro de una misma casa, pero es una sala de televisión y es una sala de reunión, digamos, y cómo el elemento de mobiliario y de la iluminación integrada en el mobiliario se vuelve este elemento que une las dos zonas, ¿no? Entonces se vuelve pues eso, un elemento que amalgama todo el espacio y que te lleva de un espacio a otro, y en lugar de que se sientan dos espacios distintos, de alguna manera son dos espacios distintos y así se mantienen, pero se puede integrar de una manera como más orgánica y natural. Otra cuestión, otra posibilidad para la iluminación es crear puntos de interés. Aquí, o sea, hay dos imágenes donde se introduce un efecto distinto de iluminación. En una imagen vemos solamente luminarias empotradas en este nicho que están iluminando de arriba hacia abajo, y pues efectivamente la iluminación sobre la zona de trabajo es suficiente. Pero a la hora de introducirle esta otra capa de iluminación con esta iluminación lineal detrás de las repisas, pues se genera un lenguaje completamente distinto, ¿no? Y se genera más interés, se genera incluso más calidez, y también un contraste diferente, y se acentúan también los elementos que están ahí sobre las repisas. Otra forma de crear puntos de interés es acentuando directamente los elementos arquitectónicos. En la siguiente imagen vemos un ejemplo de esto, como con las luminarias empotradas en piso, pues aquí estas molduras de los plafones se resaltan y bueno, se resaltan, y también se deja un poco como este dramatismo de luz y sombra, ¿no? Porque no se está iluminando completamente de frente, sino que al iluminarlo de abajo hacia arriba, pues se mantiene como esta textura y no se hace plano, digamos, ¿no? O sea, se siguen viendo como estos volúmenes y estas texturas, en este caso en las celosías. Las superficies y las texturas, hablando de texturas, es otro elemento o sea, otra posibilidad para la cual podemos utilizar la iluminación. Esta imagen, bueno, pues habla más que 1000 palabras, ¿no? Con este muro de piedra donde se está iluminando desde un cajillo de luz indirecta. Y aquí, al tener como este tipo de detalles, pues también entran otras cosas a la conversación, como cómo va a estar colocado ese perfil dentro de ese detalle, qué tipo de perfil va a ser, o bueno, de luminaria, ¿no? Si quizá no es un perfil, igual es una luminaria puntual, pero qué tan cerca o lejos va a estar colocado para lograr, o qué tipo de óptica se requiere para lograr este efecto. Y ahí es donde pues entra mucho en juego esta parte de la coordinación y de la colaboración, porque es necesario saber cuál es la visión para el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Se busca un baño completo del muro, se busca a lo mejor un degradado como más sutil. Entonces es importante entender como esa visión y sobre todo colaborar con todo el equipo de diseño, de arquitectura, de acabados, de interiores, ingeniería, obviamente eléctrica, para lograr esos efectos que se tienen pensados, ¿no? Y bueno, la siguiente imagen también es muy clara, este muro que está iluminado de abajo hacia arriba, y cómo pues al iluminarlo precisamente de abajo hacia arriba se dramatizan muchísimo estas texturas y estos surcos en el muro, y con los reflejos en el cristal se crean también texturas, distintas texturas, y rematando con esta escultura como semitransparente también al fondo. Y pues igual, ¿no? El piso, al tener como esta superficie brillosa, se vuelve casi como un espejo. Entonces, una vez más, o sea, es entender no solamente la iluminación como algo aislado, sino como parte del todo, o sea,
que va a estar en contacto con las superficies, con los acabados. No es un elemento aislado, sino tiene que amalgamarse con todo lo demás. Lo mismo se ve en la imagen siguiente. Bueno, pues lo mismo, es otro tipo de textura. Ahora es madera lo que vemos. Aquí lo que es interesante también es, bueno, a mí me parece muy interesante, es más allá de un poco lo obvio que es esta iluminación del muro, es ver las sombras que se generan a través de las plantas, ¿no? Porque pues no podemos olvidar que también la luz, todo lo que toca, pues va a generar algo, ya sea un reflejo, una sombra, pero algo. En este caso, pues o sea, es lindo ver como estas texturas que se proyectan hacia el suelo de las plantas. Entonces, bueno, más allá de las superficies que se puedan, perdón, de las texturas que se puedan crear sobre las superficies, también son a través de los elementos, ¿no? Sobre todo como estas luminarias que les platiqué al principio, donde pasaba la luz y se generaban como todo este juego de luz y sombra. La siguiente imagen, pues regresando un poco a esta tercera capa de la que hablaba Richard Kelly de Play of Brilliance, pues para mí esto puede ser un gran ejemplo de eso, donde pues es una iluminación así como muy, muy decorativa, ¿no? Estos puntos de luz y destellos que normalmente buscamos detener el deslumbramiento, pero quizá esta es una aplicación donde el deslumbramiento no causa tanto desconfort y puede ser válido. Y se genera también como estos reflejos en estos mosaicos luminosos. Y bueno, ¿no? Toda esta parte de las texturas, cómo se enaltecen las texturas y los brillos y el tipo de superficies o las cualidades de las superficies que existen en el espacio. No, hasta ahora hemos visto puras imágenes de interior, pero en la imagen de exterior no quería dejar pasar en la siguiente imagen poner un ejemplo de un proyecto en exterior, porque este proyecto de Spears and Major, de un parque en Londres, me parece un gran ejemplo de cómo también podemos llevar esto hacia aplicaciones en exterior. Estamos acostumbrados quizá... bueno, al menos en México es muy común ver iluminación en exterior, sobre todo en alumbrado público, que no genera como estos ambientes cálidos, ¿no? Y quise poner este ejemplo porque es una forma pues de ver cómo hay maneras de también en exterior se pueden resaltar estas texturas, se pueden generar estos puntos de interés, se pueden generar ambientes cálidos sin sacrificar el tema de visibilidad y de confort, ¿no? Sí se puede integrar todo. Bueno, continuando con otra posibilidad que puede existir, puede ser crear ambientes y contrastes. Y aquí, pues, aprovecho también para hablar un poco sobre esta parte del control de la iluminación, porque el control de la iluminación, más allá si hay un sistema automatizado con escenas preprogramadas que en mi opinión lo hacen como mucho más, en muchos casos, como dan una usabilidad mucho más accesible, digamos, pero siempre existe un control de la iluminación, o sea, siempre va a haber un apagador y se va a poder prender y apagar. Ese es el control mínimo que debe existir, ¿no? Pero como vemos en esta imagen donde existe, por ejemplo, más contraste o un enfoque como mucho más intenso hacia este elemento escultórico, un árbol al centro y sobre las mesas, y el tener este control de la iluminación, o sea, tener distintos circuitos, poder controlar las diferentes elementos y luminarias por separado, genera el poder crear también estos balances de niveles y poder crear distintos ambientes, ¿no?
Quizás si aquí fuera no se requiere el mismo tipo de iluminación si vas a limpiar este restaurante que si vas a abrirlo al público, ¿no? A cenar, o sea, requieres un ambiente distinto y eso se puede generar a través del control de la iluminación. Por ejemplo, en la siguiente imagen también ahí o sea, se están balanceando distintos elementos. Uno es pues la iluminación de atrás, este back que se genera con un perfil lineal y al frente en este árbol hay unas luminarias puntuales que crean algunas sombras sobre el plafón y sobre los laterales, estos muros laterales. Y una vez más, o sea, es crear como estos balances en los niveles y en los distintos efectos para lograr distintos contrastes y crear un ambiente distinto. Otra posibilidad es el color y la decoración. Entonces, bueno, pues esto creo que habla más que 1000 palabras otra vez, estas imágenes, pero como el color, sí, claro, el color de las superficies, ¿no? Pero también el color o sea, la temperatura de color que se utiliza o el color de la luz, ahora veremos otros ejemplos, es como, tiene un gran juego en el tipo de ambiente que se puede lograr, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, bueno, pues este ejemplo es impresionante, es la misma casa, es el proyecto de Aragonés y Gustavo Avilés, donde es la casa vista de día, donde se ve que es completamente blanca y tiene por ahí algunos elementos de iluminación indirecta, como se ve al fondo en este panel que sobresale y en la parte superior hacia este muro curvo. Y en la parte derecha, de la derecha, pues se transforma completamente el espacio, ¿no? Creando con o sea, estos tonos de blancos, a donde son blancos cálidos, y en algunos otros lugares con esta iluminación de esta luz de color tal cual, y se puede generar un ambiente completamente distinto. Digo, no sé, cada quien pensará si le gustaría esta casa o no, pero independientemente de eso, la intención de esto es mostrar cómo la luz puede cambiar el ambiente completamente. Lo mismo se puede ver en la siguiente imagen, donde se generan estos tonos cálidos al interior y unos tonos pues fríos, o sea, prácticamente azulosos, morados en la parte exterior. Y lo mismo se puede ver en la siguiente diapositiva. Pues es un poco retomando esta parte del descubrimiento del tercer receptor y de hablar de ciclos circadianos, comenzaron a surgir muchas tecnologías de blanco dinámico, ¿no? Para tener una gama de temperatura de color y poder pasar de un tono cálido hacia tonos más fríos. Y pues este ejemplo hace eso un poco, ¿no? Como ya es posible tener dentro de una misma luminaria, la tecnología lo ha permitido, poder tener como todo este universo y poder ir de un lugar a otro creando un ambiente y creando otro, ¿no? Con todo lo que... pues con todo lo que eso implica en todos los sentidos, ¿no? Y otro ejemplo puede ser el de esta imagen que vemos aquí, donde estas son unas tiendas de una marca que se llama Lush, y es un proyecto de Michael Grove, y se puede ver un tono distinto entre donde está la parte de productos de cuidados para la piel y la otra parte de la tienda, donde pues lo mismo, es un cambio de temperatura de color que comunica algo diferente y que a lo mejor nos invita a entrar a un espacio más que a otro o a querer ver un espacio más que otro. Algo interesante de este proyecto también es... o sea, en la parte de producto para la piel se utilizó un CRI
muy alto para lograr también como tener estos colores vibrantes, ¿no? Entonces, también esa es otra parte, es otra conversación muy, muy amplia sobre la rendición del color, que muchas veces, o sea, es como sumamente importante porque es lo que hace que los colores se sientan vivos y que no se sienta como este ambiente apagado, ¿no? Sino que realmente vibre el espacio. Y bueno, pasando un poco a lo siguiente, pues este es un poco como lo que creo que es, ¿no? O sea, creo que al usar todos estos proyectos como ejemplo, lo que intento comunicar es como la iluminación es una herramienta más de diseño, o sea, no es algo aislado, no se puede hablar de iluminación solamente, o sea, se tiene que siempre ver pues, con la superficie, se tiene que entender con el espacio, se tiene que entender con las sensaciones que queremos crear, con las experiencias que queremos comunicar, y por eso también la parte de colaborar con todos los que están dentro de un proyecto para realmente crear este proyecto integral. Y bueno, ya por último les voy a platicar un poco con esto en mente, el proyecto que hicimos en el año pasado para Design House en México. Y Design House lo hacen cada año, y es como son grupos, bueno, son diseñadores que están en conjunto con diseñadores o con diseñadores de producto, donde se hacen como estas mancuernas, digamos, para exponer distintas cosas. Y en este caso colaboramos con IHO, el despacho en Cienlux, el despacho de iluminación en el que estoy, para crear un espacio, y o sea, el concepto de Cienlux era justamente hacer la luz como el protagonista, ¿no? Y mostrar todo esto que se puede hacer con la iluminación, lo que ya vimos, como la parte del color, la parte de las texturas, transformar los espacios y hacer un espacio donde la luz fuera el protagonista. Entonces, al iniciar, aquí voy a hablar brevemente sobre un poco cómo fue nuestro proceso de diseño. Entonces, el espacio era un espacio pequeño, y iniciamos como haciendo, bueno, primero este mood board de lo que queríamos lograr y investigando un poco los materiales que podríamos usar, las luminarias que podríamos usar. Ahí se ven esas imágenes de abajo, son unas luminarias del diseñador Nendo, que tienen esta posibilidad de hacer el cambio de temperatura de color. Entonces empezamos a enfocarnos en esta parte de la temperatura de color, ¿no? Entonces escogimos la temperatura de color como el elemento que iba a mostrar cómo la luz puede cambiar un espacio. Entonces, después de eso realizamos varios simulaciones en la computadora. Ahora vamos a ver un par de estas simulaciones que hicimos en la siguiente diapositiva para empezar a entender un poco cómo podría ser este espacio. Y lo que también queríamos comunicar era esta parte de las superficies, ¿no? O sea, cómo no solamente es la luz sin nada, siempre va a rebotar sobre algo. Entonces, también empezamos a buscar distintos tipos de superficies que pudiéramos usar y de materiales que tuviéramos a disposición para integrarlos a este proyecto. Y después de haber hecho estas simulaciones y de darnos como una idea de cómo se podría comportar, entonces fuimos al espacio físicamente, fuimos con las luminarias. Hay una foto en la siguiente diapositiva donde se ve, las pusimos en el espacio y las prendimos y empezamos a ver un poco cómo podía pasar. Y empezamos ahí sí ya a escoger como esta parte de las texturas y del mobiliario. Por ejemplo, decidimos poner un piso en un color negro con cierta textura. Decidimos también poner un elemento de unas cortinas de metal
en un color para tener una textura distinta, ¿no? Que fuera un poco como una textura brillosa con una textura mate y ir viendo qué iba pasando con la luz cuando incidía en todas estas texturas. También teníamos una pieza de mobiliario, que es una silla, que se ve en la siguiente diapositiva, que es, bueno, prácticamente bueno, ahí se ve un trámite de la silla. Ahora veremos una foto como donde se ve más, pero realmente es casi un elemento escultórico, ¿no? Entonces como que le daba un toque muy dramático al espacio, y todo esto estaba conectado a un sistema de automatización. Bueno, era un temporizador, un sistema de Lutron, que funciona con Wi-Fi, entonces nos facilitó mucho hacer la conexión y programar escenas donde estas luminarias iban cambiando, o sea, se iban alternando. Ahora se verán unas fotos donde se ve una en luz cálida y otra en luz fría, y así estaba programado para ir cambiando durante todo el día, a lo largo del día. Se encendía la luz cálida, luego la luz fría, luego se encendían las dos, y sobre todo es muy impresionante en esta silla que es de color dorado, de un metal dorado, cómo o sea, cambiaba completamente los brillos y los tonos con la temperatura de color. Entonces, pues eso fue un poco como lo que tratamos de mostrar en esta instalación, eh, para, para realmente hacer la luz como este protagonista, pero este protagonista en conjunto con los demás elementos, ¿no? Se puede ver también en la siguiente cómo se veían estos destellos en la cortina de metal, que también generaba ciertas texturas y sombras en el espacio. Y bueno, finalmente había también sobre el muro otra textura en color blanco, que se ve en la siguiente diapositiva, cómo se crean estos como degradados, donde está la luz blanca y la luz cálida, que se ve casi, bueno, pues casi ámbar en este caso, y cómo, pues eso, o sea, cómo realmente la iluminación puede ser una herramienta de diseño, que trabaje con todos los demás elementos del espacio para generar los ambientes que queremos. Y creo que lo interesante es tener como una intención de lo que se quiere lograr, y pues ver de qué forma encontrar los elementos que nos permitan lograrlo. Pues eso, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias, Cristina. Si gustan hacer sus preguntas, ya sea por medio de los micrófonos, pues los invitamos a que abran sus micrófonos, también sus cámaras, si así lo desean, o también pueden enviarlas por el chat, nosotros los vamos a estar leyendo, e incluso, Cristina, tenemos ya la primera pregunta en el chat. Dice, ¿crees que la tecnología de ajuste de temperatura de color dinámica ha sido adoptada en la mayoría de los diseños de iluminación actualmente? ¿Qué haría falta para que esta tecnología sea explotada al máximo? Pues creo que depende mucho del tipo de proyecto y para qué se utilice. O sea, no lo sé, yo creo que no en todos los casos es necesario tener un cambio de temperatura de color. Creo que es muy útil cuando se quieren generar distintos ambientes. Se usa, por ejemplo, mucho en proyectos de oficinas donde a lo mejor se quiere cambiar el ambiente durante el día para tener como una iluminación mucho más vibrante, y hacia la tarde irla suavizando un poco, y también generar menos impacto como en la gente que pasa todo el día en el interior. O también, por ejemplo, podría ser, se me ocurre, no sé, pero en algún hotel o algún restaurante donde quizá tengan que generar distintos ambientes a lo largo del día, y se pudiera utilizar. No lo sé no creo que para todos los proyectos, o sea, no creo que haya nada que sirva en todo,
pero creo que sí tiene varias aplicaciones. Un poco pues también el costo de esa tecnología a veces tiene cierto impacto, pero creo que si se escoge bien y se fundamenta muy bien su uso, pues se podría usar sin problema. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Sé que tenemos ahí amigos de otros países. Veo por ahí Argentina, creo que tenemos a alguien también de Colombia. No sé si se animan por ahí a hacer alguna pregunta, algún comentario. Y está bien, entonces creo, Cristina, que estamos, ya que no tenemos preguntas ni nada. Agradecemos de verdad muchísimo tu tiempo, el haber también pues compartido con nosotros todo este momento. A ver, aquí tenemos una pregunta de Fernando Macetti. ¿Cuál es el aporte de la luz natural en proyectos de oficinas? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Pues creo que, bueno, el aporte de la luz natural, o sea, creo que la luz natural siempre tiene que ser considerada. Eh, Creo que también ya hay como más concientización y sensibilización a utilizar o a fomentar la entrada de luz natural. Eh, y eso también tiene mucho que ver con la parte del diseño o sea, la orientación, por ejemplo, el tipo de fachadas que se usa, de qué manera, y bueno, y sí de alguna manera el control tanto exterior de la luz natural, o sea, si se tiene como algún tipo de elemento en la fachada que permita más entrada o dirigir y controlar la entrada de luz natural, y también por la parte interior, pues tener ya sean persianas o elementos arquitectónicos que permitan este control para fomentar el uso de luz natural en los espacios y poder también utilizar menos la luz artificial, ¿no? Pero creo que sí tiene que haber cierto control también de la luz natural, o sea, no nada más dejarla entrar así tal cual, sino quizás sí poderla controlar precisamente para utilizarla de una manera que sea confortable y que pueda incrementar el uso y de la luz natural, ¿no? Bueno, ahora también se me viene a la mente dónde está ubicado el espacio, porque hay muchos países donde no tienen tanta luz natural. Entonces, ¿de qué manera la poca luz natural que se usa se puede aprovechar al máximo? Creo que es un gran tema también para explorar. Ok, tenemos por aquí un comentario. Es gratificante encontrar gente tan joven con una cultura de la luz tan académica. En Guatemala hemos tenido la valiosa oportunidad de trabajar. Ay, se me fue, perdón. Em, con Gustavo Avilés, quien dicho sea de paso, fue la primera persona a quien le conocimos el tema de los ciclos circadianos, cómo se pueden utilizar esos ciclos en un plan de iluminación urbana. Los ciclos circadianos pues creo que también parte de la iluminación urbana tiene mucho que ver con también la parte de los ciclos circadianos y de los ciclos como de flora y fauna, ¿no? O sea, de repente puede ser como muy invasivo tener luminarias o algún tipo de luminarias, por ejemplo, en parques o digo, si son calles, quizá es un lenguaje distinto, ¿no? Pero creo que sin duda es un gran tema también para explorar donde, pues, la temperatura de color, ciertos, o sea,
luz que tiene cierto espectro de color pueden generar y pueden tener un impacto ambiental más allá de los ciclos circadianos, ¿no? También la parte de todas las especies que viven pues en una ciudad, porque compartimos la ciudad también con otras especies. Entonces, sí creo que es importante tomar en cuenta eso cuando se hace un plan de iluminación, o sea, urbana. Ok, muchísimas gracias. Luego tenemos, ¿cuál crees tú que es el ambiente más importante en cuanto a iluminación en una casa? Pues creo que en una casa depende mucho o sea, es algo como muy personal. Como, o sea, cuando para una casa creo que es muy importante saber quién va a vivir ahí y qué le gusta hacer esa persona, ¿no? Creo que también el poder tener distintos tipos de iluminación en una casa, sobre todo ahora que ya estamos más tiempo en las casas y que las usamos no solo para llegar en la noche a descansar, pero también para trabajar, para hacer ejercicio, para comer, o sea, ya se vuelve como un lugar multiusos. Creo que la parte de tener cierto control de iluminación más allá de un switch central, o sea, el poder tener distintos tipos de ambientes, o sea, sí, poder tener una luz más puntual para tener una luz más de trabajo y luego poder a lo mejor apagar esa y tener una iluminación más ambiental, a lo mejor en superficies verticales o para generar otro ambiente y también como cambiar un poco nuestro ambiente y sentir que ya rompimos con una actividad y podemos pasar a otra, ¿no? Creo que, o sea, no sé si hay un ambiente, o sea, creo que para mí en una casa sería también poder generar ambientes, o sea, poder tener esa flexibilidad para manipular la iluminación y generar distintos ambientes según lo que queremos hacer en la casa. Muchas gracias, Cristina. Vamos con la siguiente pregunta. De los puntos que nos mostraste que podemos hacer con la luz, ¿cuáles son tus favoritos y por qué? Hola, De las Bren. posibilidades. Eh, ¿Cuál es mi favorito? Creo que la parte de las superficies y de las texturas. O sea, sobre todo como entender, no tanto como, o sea, sí resaltar las texturas, pero sobre todo entender qué superficies va a haber en el espacio para entonces también entender cómo se podría comportar la luz, ¿no? O sea, y por superficies me refiero también a si son, por ejemplo, están pintadas en un color o en otro, porque de eso también puede depender el qué tipo de luz se necesita, ¿no? Incluso qué temperatura de color o qué tanta intensidad se necesita. Creo que ese es de los que más me gustan. Genial. Por aquí tenemos cómo abordar un proyecto de iluminación con la vegetación, siendo tan cambiante, dinámica y en constante evolución. Pues sí, o sea, creo que para justamente, o sea, como que para mí eso es clave en la vegetación, o sea, poder tener iluminación o luminarias que a lo mejor sí están en una estaca y entonces las puedes ir moviendo, o sea, como tener esa flexibilidad para mover las luminarias de acuerdo a cómo se va cambiando la vegetación es clave. También entender desde el principio cuál va a ser el tipo de vegetación, ¿no? O sea, si desde el principio se sabe que cierta vegetación se espera que crezca X hasta X tamaño, pues entonces se puede prever tener cierto tipo de accesorios para desde el principio ya un poco ir pensando cómo se puede ir comportando el elemento, o sea, la vegetación, pues, o si va a ser hacia un árbol, que quizá es algo como que va a ir creciendo, entonces, pues, se puede poner cierta cantidad de luz al principio y a lo mejor después incrementarla. Creo que el entender cómo va a ser la vegetación y cómo se va a poder comportar la vegetación da pie para tener la flexibilidad y para poder explorar las posibilidades que pudieran ocurrir y proponer algo acorde a eso.
Ok, muy bien. Y ahora, por último, tenemos la variación de la temperatura de color influiría en los valores cuantitativos de la luz. Em, sí. Sí, qué buena pregunta. Creo que influye en la percepción de la luz. O sea, yo creo que si tú pones un luxómetro y mides los luxes, pues quizás o sea, te dan los mismos, ¿no? Pero cómo se va a percibir, y ahí es donde está esta parte de cómo percibimos a través de estos fotorreceptores. Es posible, también depende cómo es el espacio, pero es posible que uno se perciba mucho más luminoso que otro. Por eso es importante entender la luz no como algo cuantitativo, sino como algo cualitativo también, ¿no? Porque si, por ejemplo, es un espacio totalmente negro, por más que tengamos 500 luxes, pues el espacio se va, sobre la superficie de trabajo, el espacio se va a percibir oscuro, ¿no? Pero si ese mismo espacio con esa misma iluminación es blanco, pues se puede percibir más luminoso. Creo que es un tema de percepción y bueno, me parece fascinante esa conversación y creo que, o sea, sí, es muy importante tenerlo en la mente, o sea, cómo se va a percibir el espacio en general. Ok, creo que tenemos una pregunta de Fernando. ¿La tienes por ahí, Cristina? De Fernando, eh, sí, a ver, creo que sí la veo. Eh, Ah, bueno, Fernando pregunta sobre iluminación, ópticas para iluminación de alumbrado. Pues depende un poco, Fernando, o sea, sí hay distintas ópticas o curvas, si son curva 2 o curva 3 o curva 5 de distribución de la luz para alumbrado y depende un poco pues lo que quieres iluminar y lo que quieres lograr. Si quieres una iluminación más radial o si se busca una iluminación como un poco con aporte hacia los lados, pero más hacia el frente. Entonces, creo que, o sea, tal cual existen como todos estos recursos técnicos que se tienen que interpretar, ¿no? O sea, no es simplemente decir, es una óptica tal, o sea, esa óptica, ¿cómo la interpreto para aplicarla al resultado que quiero lograr? Y sobre el color de luz para las calzadas, pues no sé si hay un color de luz correcto o incorrecto. O sea, en lo personal, yo incluso en iluminación exterior prefiero unos tonos cálidos. Creo que lo hacen como mucho más confortable para los que lo usamos, pero pues no sé si hubiera como algún correcto o incorrecto. Yo prefiero irme hacia los cálidos. Ok, muy bien. Y tenemos también el tema de la iluminación en árboles, por ejemplo, tomando en cuenta la vida de todos los pues, organismos que habitan en él, ¿verdad? Pues, o sea, no soy experta en ese tema, la verdad. Hay muchas investigaciones, o se han hecho, bueno, igual no las suficientes, pero se han hecho varias investigaciones y casos de estudio, por ejemplo, también para organismos vivos o en la playa, para las tortugas, se ha encontrado que ciertos espectros de color, o sea, favorecen a ciertos organismos. Entonces, creo que es un tema, o sea, requiere como, sí, mucha más investigación para saber cuál es la iluminación. O sea, algo creo que en general es hacia los tonos cálidos también, o sea, para evitar ese tono azul
que puede ser más dañino en general, pero pues sí es como algo mucho más técnico que se requiere como investigar más. Y muchísimas gracias, Cristina. Creo que por último tenemos algún diseñador de iluminación que te inspire y que tú recomiendes. Esa es la pregunta. Así es, sí. Yolanda nos pregunta que algún diseñador de iluminación que sea Ah, de inspiración tuya. no había entendido la pregunta. ¿Algún diseñador? Ay, pues hay muchos. En general, las imágenes que mostré, o sea, Spears and Major, por ejemplo, en Londres me gusta mucho la propuesta que tienen. Pues acá bueno, en Latinoamérica también tenemos muchos, pero pues sí, creo que de los que vimos estos de Spears and Major me parece muy inspirador. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, ¿verdad? Gracias a todos. En el Gracias a chat ustedes. les estoy compartiendo una pequeña encuesta que nos ayuda muchísimo para organizar todas nuestras actividades, ¿verdad? Y tomar en cuenta pues su opinión que es valiosísima. Le damos nuevamente la bienvenida a IHO, a la Asociación Guatemalteca de Iluminación, ¿verdad? Y Cristina, pues AGI es tu casa, bienvenida siempre y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento. Les Muchas agradezco. gracias, gracias a ustedes. Ok, muchas gracias. Es que gracias a todos. Les dejo el link ahí en el chat y por favor llenen la encuesta para que podamos pues traer más temas que sean de interés para todos ustedes. Mil gracias, Gracias. Cristina. Gracias a IHO por acompañarnos el día de hoy y estamos en contacto. Que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias. Bye.